George Timothy Clooney nació el 6 de mayo de 1961 en Lexington, Kentucky, lejos del bullicio de Hollywood. Su madre, Nina Bruce Warren, fue una ex reina de belleza que más tarde se convirtió en concejala. Su padre, Nick Clooney, fue un conocido presentador de televisión cuyo trabajo obligó a la familia a mudarse constantemente entre pequeños pueblos de Kentucky y Ohio. George y su hermana mayor, Ada, crecieron principalmente en Augusta, Kentucky, un pequeño pueblo ribereño de apenas unos miles de habitantes. La familia llevaba el mundo del espectáculo en la sangre gracias a su famosa tía, la legendaria cantante y actriz Rosemary Clooney. Sin embargo, su vida distaba mucho de ser glamurosa. George era el payaso de la clase por excelencia y usaba las bromas para disimular su inquietud. Soñaba con ser jugador profesional de béisbol e incluso hizo una prueba con los Cincinnati Reds, hasta que un resultado desastroso truncó ese sueño para siempre. En cambio, aceptó cualquier trabajo ocasional que pudo encontrar. Cortaba tabaco en la granja de sus abuelos por $3 la hora. Vendía zapatos de mujer en los grandes almacenes McAlpin de Cincinnati. Trabajaba paseando caballos de carreras. Vendía seguros puerta a puerta. Reponía estanterías. Hacía trabajos de construcción y atendía una licorería abierta toda la noche. Estudió brevemente periodismo televisivo en la Universidad del Norte de Kentucky antes de abandonar los estudios para dedicarse a la actuación en Los Ángeles, prácticamente sin un céntimo. Estos humildes comienzos, fruto del trabajo duro en el corazón de Estados Unidos, le enseñaron al joven George dos cosas que jamás olvidaría: la resiliencia y el poder de una planificación meticulosa. Desde cortar tabaco en la zona rural de Kentucky hasta llegar a poseer villas multimillonarias en Italia y bodegas en Francia, el contraste es casi increíble. Aquel chico de pueblo no imaginaba que estaba destinado a convertirse en el galán más importante de Hollywood, mientras ocultaba en secreto los aspectos más oscuros de su vida personal. George Clooney no llegó a Hollywood sin esfuerzo. Se abrió camino a base de esfuerzo, rechazo tras rechazo. En 1982, a los 21 años, dejó Kentucky con poco más que ambición y condujo hasta Los Ángeles. Vivió en los sofás de amigos, aceptó trabajos ocasionales y audicionó sin cesar, apenas logrando sobrevivir. Sus primeros trabajos en televisión fueron modestos. Una aparición como invitado en The Facts of Life en 1985. Pequeños papeles en The Golden Girls, Murder, She Wrote y Roseanne. En 1987 se unió a la efímera comedia E/R, precursora de la famosa, interpretando a un médico, un papel que parecía una broma del destino. Su primera película llegó en 1988. El regreso de los tomates asesinos, una secuela cutre del clásico de culto. George interpretó a Matt Stevens, un personaje que muere dramáticamente a manos de un tomate gigante. La película fue un fracaso rotundo. La crítica la destrozó. Y George bromeó más tarde diciendo que fue el peor momento de su carrera. En aquel entonces, sin embargo, le dolió profundamente. Siguió insistiendo. Se filmaron más episodios piloto, pero se cancelaron rápidamente. Protagonizó thrillers de bajo presupuesto como The Harvest, 1993.
que se estrenó directamente en video. A principios de sus 30, George seguía siendo un desconocido, sin un céntimo, y preguntándose si algún día alcanzaría la fama. La competencia era feroz. Cada no se sentía como un portazo. En 1994, todo cambió. Audicionó para Urgencias, el nuevo drama médico de la NBC, y consiguió el papel del Dr. Doug Ross, el apuesto y peculiar pediatra que conquistaba corazones cada jueves por la noche. La serie fue un éxito rotundo. La audiencia se disparó. De la noche a la mañana, George pasó de ser un actor con dificultades a convertirse en el galán más popular de Estados Unidos. Las mujeres lo adoraban. Los hombres envidiaban su encanto. Urgencias no solo revitalizó su carrera, sino que lo catapultó al estrellato. Esos duros primeros años forjaron en George algo inquebrantable: resiliencia, astucia callejera y un férreo control. Aprendió a no confiar jamás en la suerte. Esas lecciones lo guiarían más tarde a través de los momentos de gloria de la fama y los impactantes secretos personales que guardó ocultos durante décadas. Desde que la serie ER lo catapultó a la fama, George Clooney no volvió a mirar atrás. Se transformó de ídolo televisivo a auténtica estrella de cine con una precisión implacable. En 1998, Out of Sight lo unió a Jennifer Lopez en un sensual y elegante thriller policíaco dirigido por Steven Soderbergh. La química fue electrizante. La crítica lo aclamó y de repente George demostró que podía ser sexy, peligroso e inteligente a la vez. Luego llegó la obra maestra que consagró su leyenda: Ocean's 11 en 2001. George interpretó a Danny Ocean, el líder elegante e imperturbable de la banda de atracadores definitiva. Con Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon y un elenco estelar, la película se convirtió en un fenómeno de taquilla. Recaudó más de $450 millones en todo el mundo y dio lugar a 2 secuelas. George ya no actuaba solo. Era el alma de la película, el centro de gravedad que lo mantenía todo unido. Redobló su apuesta por el prestigio. En 2005, dirigió Buenas noches y Buena suerte, un drama en blanco y negro sobre Edward R. Murrow, que recibió elogios de la crítica y múltiples nominaciones al Oscar. Luego llegó Syriana en 2006. George interpretó a un agente de la CIA hastiado en un complejo thriller geopolítico. Su actuación fue cruda e intensa y le valió el Oscar al mejor actor de reparto. Fue un momento decisivo en su carrera. Le siguieron otros éxitos: Michael Clayton, 2007, Up in the Air, 2009. Con una actuación nominada al Oscar como un ejecutivo que reduce personal en una empresa, Los Descendientes, 2011, Gravity, 2013, junto a Sandra Bullock, y Argo, 2012, que produjo, dirigió y protagonizó, ganando el Oscar a la mejor película. Los directores lo adoraban. Soderbergh lo llamó un colaborador genial, y los hermanos Coen confiaron en él para A.B. César. Hollywood lo coronó como el último verdadero galán. Guapo, ingenioso,
con una postura política firme y aparentemente inmortal. Construyó un imperio. Produjo la poderosa Smokehouse Pictures. Dirigió 6 largometrajes y se convirtió en una de las estrellas más rentables del momento. Sin embargo, tras esa racha dorada, la presión aumentaba. Cada éxito elevaba las expectativas. George dominaba el arte del control. En el plató, en los negocios, en la vida. Esas mismas habilidades le ayudarían más tarde a orquestar algo mucho más personal y mucho más impactante: el cuidadoso desmantelamiento de lo que el mundo creía que era su matrimonio perfecto. La vida personal de George Clooney siempre ha sido tan fascinante como sus papeles en la pantalla. Un torbellino de romance, desamor y una privacidad celosamente guardada. Su primer matrimonio llegó pronto, en diciembre de 1989, con la actriz Thalia Balsam. Se conocieron a través de amigos en común de la industria y mantuvieron una relación intermitente durante años antes de casarse en una ceremonia espontánea en Las Vegas. En aquel entonces, George aún se abría camino en Hollywood, lejos del estrellato, y Thalia estaba construyendo su propia carrera. La unión duró apenas 4 años. En 1993, el matrimonio se había desmoronado discretamente. George solicitó el divorcio alegando diferencias irreconciliables. La separación fue amistosa en apariencia, sin escándalos públicos, pero profundamente dolorosa para ambos. Thalia reflexionó más tarde que George probablemente no era la persona adecuada para casarse en aquel momento. La experiencia lo marcó tan profundamente que pronunció la famosa frase: «Nunca volveré a casarme. Nunca tendré hijos». Durante las 2 décadas siguientes, cumplió esa promesa con un estilo legendario. Se convirtió en el soltero más codiciado de Hollywood, saliendo con una sucesión de bellezas famosas. La supermodelo Gisele Bündchen, a principios de la década de 2000, la actriz italiana Elisabetta Canalis de 2009 a 2011, y la exluchadora de la WWE y concursante de Dancing with the Stars, Stacy Keibler, de 2011 a 2013. Cada relación acaparó titulares, pero ninguna duró mucho. George manejaba el campo con maestría, encantador, soltero, siempre con el control. Los tabloides lo apodaron el eterno Playboy, y parecía contento con esa imagen, sin compromisos, sin complicaciones. En julio de 2013, el destino intervino en una cena organizada por amigos en común en el lago Como, Italia. Allí, George conoció a la abogada británico-libanesa de derechos humanos Amal Alamuddin. La chispa surgió al instante. Tan solo 6 meses después, en abril de 2014, le propuso matrimonio en casa con un anillo de diamantes de 7 quilates que él mismo diseñó. La propuesta, según admitió más tarde, fue un desastre de 25 minutos. Todo salió mal. Pero Amal aceptó. Se casaron el 27 de septiembre de 2014 en una ceremonia suntuosa pero íntima en el Aman Canal Grande de Venecia, a la que asistieron estrellas como Matt Damon, Cindy Crawford y Bill Murray.
George lució un traje de Giorgio Armani. Amal, uno de Oscar de la Renta. Fue la boda de la década. En junio de 2017, la pareja dio la bienvenida a sus mellizos, Alexander y Ella, mediante gestación subrogada. Las fotos de la familia en Villa Oleandra, a orillas del lago Como, mostraban una imagen de felicidad absoluta. George como padre entregado y Amal como la brillante compañera que compaginaba un exigente trabajo legal con la maternidad. George la llamaba el amor de mi vida e insistía en que nunca discutían, incluso después de años juntos. Compraron una extensa finca en la Provenza francesa y parecían intocables. Desde fuera, parecía el cuento de hadas de Hollywood renacido, pero bajo el glamour se formaban grietas. La exigente carrera internacional de Amal la mantenía anclada en Londres y viajando constantemente por casos de derechos humanos. El mundo de George seguía ligado a Los Ángeles y a sus proyectos cinematográficos. Los allegados susurraban sobre el creciente distanciamiento. No compartían rutinas diarias, sus vidas seguían su curso. George, marcado por su primer divorcio, empezó a planificar meticulosamente para cualquier eventualidad. La ciudadanía francesa concedida a toda la familia en diciembre de 2025, la nueva finca en la Provenza, la idea de dividir su tiempo entre continentes. No se trataba solo de mejoras en el estilo de vida, fueron la base silenciosa para algo mucho más explosivo. Detrás de las sonrisas perfectas y las apariciones conjuntas, George Clooney preparaba una estrategia de salida, una diseñada para proteger a sus hijos, su fortuna y su privacidad. Si el matrimonio que una vez desafió todas las probabilidades, finalmente llegaba a su punto de ruptura. El cuento de hadas estaba a punto de revelar sus sombras ocultas. Aquí viene lo más impactante de toda esta historia. El misterio de George Clooney finalmente resuelto. Y créanme, no es nada bueno. A finales de diciembre de 2025, el gobierno francés publicó un decreto oficial en el Journal Officiel. George Clooney, Amal Clooney y sus mellizos de 8 años, Alexander y Ella, obtuvieron la ciudadanía francesa. Todo sucedió discretamente, justo después de Navidad, sin grandes ruedas de prensa ni bombos publicitarios. George había insinuado en entrevistas que le encantaban las leyes de privacidad francesas, elogiando cómo les brindaban a sus hijos una vida normal lejos de los paparazzi. La pareja ya poseía la impresionante finca vinícola Domaine du Canadel, de 172 hectáreas, en la Provenza, adquirida en 2021 por unos $8,3 millones, con su casa principal del siglo XVIII, viñedo, olivares, piscina, pista de tenis y lago. A primera vista parecía la mejora romántica perfecta, la realeza de Hollywood disfrutando de la dolce vita en Europa. Pero según revelaciones explosivas de fuentes internas como Radar Online a principios de 2026, esto no tenía nada que ver con croissants, cultura, ni siquiera con esquivar la política estadounidense. Se trataba de una estrategia de divorcio secreta, meticulosamente planeada, gestada durante años. George Clooney, marcado por su doloroso divorcio de Talia Balsam en 1993
y su promesa pública de no volver a casarse ni tener hijos, había aprendido una dura lección: controlar siempre la narrativa y prepararse para lo peor. He aquí el escalofriante detalle que revelaron fuentes internas. George y Amal llevan tiempo viviendo vidas cada vez más separadas. El trabajo de Amal en defensa de los derechos humanos, de gran repercusión, la mantiene anclada en Londres, viajando por todo el mundo para casos en la Corte Penal Internacional y otros foros. Los proyectos cinematográficos de George, sus acuerdos de producción y sus vínculos personales siguen girando en torno a Los Ángeles. Ya no están unidos por rutinas diarias. En cambio, siguen caminos paralelos. Padres comprometidos en teoría, socios respetuosos en público, pero cada vez más distanciados en la práctica. La ciudadanía francesa es la mejor garantía. La ley francesa ofrece una estricta protección para los niños. Nada de paparazzi agresivos a la salida del colegio, sólidos derechos a la privacidad y fácil circulación entre Francia, el Reino Unido, Italia, la Villa del Lago Como y Estados Unidos. Si el divorcio se volviera inevitable, los niños permanecerían estables mientras George y Amal se establecen en países diferentes, evitando así una desagradable batalla legal por la custodia que acapararía los titulares. Una fuente declaró a Radar Online: George está siendo extremadamente cuidadoso. Se está preparando para cualquier escenario posible. Los pasaportes franceses les brindan flexibilidad y autonomía. Si las circunstancias cambian, pueden llevar vidas paralelas sin que se convierta en un escándalo ni en una pesadilla administrativa. Otra fuente añadió sin rodeos: ya llevan vidas separadas. Un divorcio podría estar en camino, lo que llevaría a George a dividir su tiempo entre Estados Unidos y Francia. Piénsalo. George vendió su casa de toda la vida en Studio City, Los Ángeles, la que poseía desde 1995, y se ha instalado definitivamente en la granja de Provenza como su residencia principal. Ha hablado abiertamente de criar allí a los gemelos para encontrar paz y normalidad. Amal continúa su carrera en Londres. Todavía aparecen juntos en eventos, sonriendo para las cámaras, pero la vida en común se está desvaneciendo. George incluso bromeó en entrevistas sobre cómo la ciudadanía francesa le ayuda a sentir que tiene el control de lo que venga. Esto no es mera especulación. Se basa en hechos reales. El decreto de ciudadanía, 26 de diciembre de 2025. La compra de la finca en Provenza, 2021, pero ahora fundamental. El discreto cambio de residencia, alejándose de Los Ángeles, y rumores de una separación amistosa que, aunque glamurosa desde fuera, oculta profundas grietas. George pasó por un divorcio brutal y juró que jamás haría sufrir a sus hijos de esa manera. Ahora, a los 64 años, está orquestando una posible salida que proteja a todos y al mismo tiempo mantenga el escándalo bajo control. La pareja sigue publicando momentos familiares, siguen llamándose el amor de mi vida, pero el cuento de hadas se está resquebrajando. El hombre que dominó las películas de atracos está llevando a cabo el mayor atraco hasta la fecha: desmantelar silenciosamente un matrimonio mientras el mundo observa
atónito. Este misterio no trata de un romance que se tuerce de la noche a la mañana. Trata de una preparación fría y calculada para un final que quizás ya esté en marcha. Y esa verdad destroza todo lo que creíamos saber sobre la pareja más perfecta de Hollywood. Hoy, en marzo de 2026, George Clooney tiene 64 años y sigue acaparando todas las miradas como pocos. Conserva su atractivo singular, con ese encanto característico de cabello canoso que desafía el paso del tiempo. Profesionalmente, sigue tan activo como siempre. Produce, dirige y, ocasionalmente, actúa. Entre sus trabajos recientes se incluyen proyectos de gran repercusión y continúa utilizando su influencia para causas políticas, desde criticar a Donald Trump hasta defender los derechos humanos junto a Amal. La vida de la familia ahora abarca varios continentes. Conservan la emblemática Villa Oleandra en el lago Como, su residencia habitual en Los Ángeles y la extensa finca vinícola Domaine du Canadel en la Provenza francesa. Los mellizos, Alexander y Ella, de 8 años, se crían en este entorno multinacional. Asisten a colegios con estrictas medidas de privacidad, disfrutan de la vida rural francesa y viajan entre sus hogares. George ha hablado con cariño sobre brindarles a sus hijos una infancia normal, lejos del foco de atención de Hollywood, haciendo hincapié en las estrictas normas francesas contra la intrusión de los paparazzi. Amal sigue profundamente inmersa en su innovadora carrera en derechos humanos, radicada principalmente en Londres, donde lleva casos ante tribunales internacionales y viaja con frecuencia. George, por su parte, sigue sintiéndose atraído por Los Ángeles, por las oportunidades cinematográficas y sus vínculos personales. Sus apariciones públicas juntos son impecables y afectuosas. Asisten a eventos del brazo, sonríen para las cámaras y publican momentos familiares que parecen idílicos. En los Globos de Oro de 2026, George incluso comenzó su discurso en francés, un guiño a su nueva ciudadanía, al tiempo que insistía en que Los Ángeles sigue siendo su hogar. Pero quienes están al tanto de la situación ofrecen una visión más matizada. Fuentes cercanas a la pareja describen sus rutinas diarias como prácticamente independientes, debido a sus exigentes carreras profesionales y prioridades distintas. Un informe de Radar Online señaló que, debido a sus horarios laborales, llevan una vida prácticamente separada, con George dividiendo su tiempo entre Los Ángeles y la Francia rural. La ciudadanía francesa, otorgada el 26 de diciembre de 2025, les brinda flexibilidad legal para llevar una doble vida. Facilidad de movilidad, estabilidad para los hijos y privacidad en caso de que cambien las circunstancias. No se ha anunciado una separación oficial. En público, siguen demostrando ser padres comprometidos y una pareja respetuosa. Sin embargo, la discreta estructura de sus vidas, la nueva propiedad, la ciudadanía, la distancia, sugiere que se están preparando para un futuro que tal vez no incluya un hogar compartido. George, siempre estratega, parece haber orquestado un aterrizaje suave para lo que venga. Por el momento, el matrimonio se mantiene en apariencia, pero las grietas son visibles para quienes prestan atención. El hombre que una vez juró
No casarse jamás ahora protege discretamente el futuro de su familia, tal vez de la misma institución que una vez defendió. La trayectoria de George Clooney es una de las más extraordinarias del Hollywood moderno. De ser un joven trabajador de Kentucky que cortaba el césped y vendía zapatos, se convirtió en el epítome del protagonista, ganador del Oscar, productor, director e ícono mundial. Redefinió el concepto de cool con Ocean's 11, cosechó elogios de la crítica con Syriana y Argo, y construyó un imperio que fusionó el arte con la visión empresarial. En el camino, se convirtió en defensor de las causas en las que creía, sin rehuir jamás la controversia. Sin embargo, el mayor giro argumental no se ve en pantalla. El misterio de George Clooney, finalmente, resuelto, revela a un hombre que planifica cada movimiento con precisión. La ciudadanía francesa concedida en diciembre de 2025. La finca vinícola en Provenza. El cambio hacia continentes separados. No son decisiones de estilo de vida al azar. Forman un marco calculado para proteger a sus gemelos y su privacidad si su matrimonio de 11 años con Amal llega a su fin discretamente. Fuentes cercanas describen vidas paralelas que ya están en marcha, respetuosas, comprometidas en teoría, pero que se desvían en la práctica. Hollywood nos vende cuentos de hadas sobre el amor perfecto, pero la realidad suele ser más cruda. Incluso las parejas más glamurosas preparan estrategias de escape. George Clooney dominó el género de los atracos en el cine. Ahora está llevando a cabo el atraco definitivo en la vida real. Poner fin a un matrimonio sin espectáculo, escándalo ni daño alguno para sus hijos. Puede que la imagen de la pareja perfecta de Hollywood se resquebraje, pero el legado de George perdura. Una estrella que controló su propia narrativa de principio a fin. Detrás de cada sonrisa encantadora se esconde un cálculo meticuloso. El misterio se resuelve y no es nada bueno, pero sin duda es George. ¿Qué opinas? ¿Superarán la crisis o la ruptura ya está en marcha? Deja tu opinión en los comentarios. Si quieres descubrir más secretos explosivos de Hollywood, suscríbete. Dale a me gusta y activa las notificaciones. Porque en Hollywood, el verdadero drama siempre está a la vista.